Antes de sumergirse en esta increíble historia, considere suscribirse al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrá perderse ni una. En un pintoresco pueblo ruso, perdido en el corazón de las montañas y rodeado de densos bosques, la vida parecía fluir tranquilamente, casi como si el tiempo mismo se ralentizara para revelar la majestuosidad del paisaje. Era un pueblo donde las tradiciones se mezclaban con las ambiciones modernas, donde antiguas calles adoquinadas se abrían a plazas adornadas con estatuas conmemorativas y jardines impecables. En el corazón de este pueblo, casi secretamente escondido entre viejos edificios de piedra y cafés de aspecto modesto, se encontraba Zolotój-Orel, El Aigledor, un restaurante cuya historia y alma están profundamente arraigadas en las raíces de la ciudad. Zolotój-Orel no era un restaurante cualquiera. Era un lugar donde los poderosos y ricos de la ciudad se reunían, intercambiaban ideas, debatían políticas y cerraban tratos secretos. Era un santuario para influyentes empresarios, políticos y miembros de la antigua aristocracia, que se reunían para cenar y discutir estrategias y reformas. Era un lugar de prestigio, y su ambiente, refinado y tranquilo, irradiaba lujo y discreción. Sin embargo, con el paso de los años, el restaurante, antaño una joya de la alta sociedad, había perdido gradualmente su brillo. La sombra del pasado parecía haber caído sobre las paredes doradas y los relucientes candelabros. El servicio se había vuelto menos impecable, y la excepcional cocina, que antes atraía multitudes, había sido reemplazada por una comida insulsa y sin alma. Los empleados, antes cuidadosamente entrenados para atender todos los caprichos de los clientes, ahora no eran más que espectadores indiferentes, distraídos por sus propias preocupaciones. El honor y la dignidad, los valores primordiales de este lugar, se habían disipado poco a poco. A la cabeza de esta envejecida institución se encontraba Nikolai Petrovich Volkov, un hombre de casi 80 años. Había sido discreto y respetado en el pasado, pero ahora su nombre evocaba nostalgia más que grandeza. Nikolai era un hombre de imponente estatura, incluso con su cabello ahora canoso y su abrigo desgastado que atestiguaba el paso del tiempo. Su rostro, marcado por las arrugas de la edad, mostraba las señales de una vida llena de luchas y victorias. Su mirada traspasaba el tiempo, y tras ella se escondía toda la sabiduría de un hombre que había superado muchas tormentas y construido un imperio. Pero hoy, no era más que una reliquia de una época pasada. Acudía al restaurante todos los días, a menudo solo, contento de comprobar que todo estuviera en orden, esforzándose por preservar una chispa de su antigua grandeza. Sin embargo, cada visita se convertía en una carga, mientras veía cómo su legado se desvanecía lentamente, con cada gesto descuidado del personal, con cada plato mal preparado. Andrei Petrov, el nuevo director, había sido contratado para transformar el establecimiento. Un joven ambicioso de unos 30 años, proveniente de una familia de empresarios modernos especializados en hoteles y restaurantes. Pero su visión del mundo era muy diferente a la de Nikolai. Andrei era arrogante y despreciaba profundamente las tradiciones que antaño regían este establecimiento. Para él, Nikolai no era más que un reliquia del pasado, un viejo ejecutivo inútil que no entendía la nueva dinámica empresarial. Solo le interesaban los números, la rentabilidad y los nuevos conceptos de gestión que estaban de moda. El respeto, la dignidad del cliente y el recuerdo de los mayores eran solo palabras vacías para el Zolotój-Orel. Según Andrei, el restaurante tuvo que reinventarse para adaptarse a la era moderna. Quería que el lugar fuera más moderno, más chic, borrando las huellas del viejo mundo. La antigua nobleza y las tradiciones ancestrales tuvieron que dar paso a una clientela más joven y dinámica. Así, cada encuentro entre Nikolai y Andrei se convirtió en una confrontación silenciosa, donde el joven director a menudo dejaba escapar comentarios condescendientes sobre el antiguo propietario, quien simplemente lo recibía sin reacción, sabiendo que ya no tenía un lugar en este nuevo mundo. Una helada mañana de invierno, cuando la nieve cubría las calles con una gruesa capa blanca, Nikolai fue a la Zolotój-Orel como de costumbre. El viento soplaba con fuerza y el aire gélido recorría las calles desiertas, pero dentro del restaurante reinaba una calidez tenue que contrastaba con el frío del exterior. Nikolai entró lentamente en la amplia sala, con su abrigo desgastado ondeando suavemente tras él. Ya no era el centro de atención ni objeto de veneración. Los jóvenes clientes ya no tenían espacio para él en sus conversaciones mundanas. Se dirigió a una pequeña mesa en un rincón, lejos de la mirada de los clientes adinerados que ocupaban las grandes mesas del fondo, y tomó asiento.
No esperaba un trato especial, solo un pequeño reconocimiento por lo que había sido y por lo que su restaurante había representado. Nadie lo saludó. Los camareros pasaban sin mirarlo, deseosos de satisfacer los deseos de los demás clientes, mucho más jóvenes y enérgicos. El ambiente, antes imbuido de respeto, ahora estaba dominado por la juventud. El antiguo dueño se sentía invisible, casi un extraño en su propio restaurante. Andrei Petrov, un arrogante, observó al hombre sentado en un rincón de la sala. Su mirada se fijó en Nikolai, pero no denotaba respeto. Al contrario, era fría y desdeñosa. Andrei se acercó rápidamente, con el rostro endurecido por la irritación. Se detuvo frente a la mesa de Nikolai, y sin saludarlo, dijo con desprecio: «Ya no eres el dueño, viejo cascarón de lo que una vez fuiste. Ver. Ya no eres bienvenido aquí». Las palabras de Andrei Petrov golpeó a Nikolai como una puñalada en el corazón. El anciano, aunque conmocionado, respondió con calma: «Solo estoy aquí para ver cómo van las cosas, Andrei. No tengo intención de involucrarme». Pero Andrei, sintiéndose humillado por esta respuesta tranquila, insistió aún más. «¿El negocio? Sí. Ha ido mucho mejor desde que te marchaste. Este ya no es tu sitio, viejo. Es hora de retirarte». El silencio en la sala se hizo más denso. Miradas furtivas de otros clientes se posaron en la escena, pero nadie se atrevió a intervenir. Nikolai bajó la vista, aceptando la humillación sin decir palabra. Se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso que daba al salir de la sala era otro paso hacia el olvido. Sabía que este restaurante ya no era suyo, que los jóvenes ya no entendían el valor de lo que había construido. Pero un pensamiento persistía en su mente: los tiempos cambian, pero la dignidad nunca se pierde. Salió del restaurante, con el abrigo ondeando a sus espaldas, y se adentró en el frío intenso. Pero en su interior, algo acababa de romperse, pero también algo más acababa de nacer. Esta humillación, aunque amarga, marcaría un punto de inflexión en su vida, y lo sabía. Al día siguiente, la ciudad entera pareció vibrar con una nueva energía, una repentina inquietud que se apoderó de las calles, cafés, oficinas e incluso salones privados. Los rumores se extendieron más rápido que la nieve derritiéndose bajo el sol invernal. Nikolai Volkov, un nombre que hasta entonces había sonado como un eco lejano en los círculos empresariales, adquirió de repente una importancia que ninguno de sus antiguos detractores había anticipado. No era solo un restaurador que, como muchos antes que él, había visto su imperio desmoronarse bajo el peso del tiempo y las malas decisiones. No, Nikolai era mucho más que eso. Había sido un titán de la industria hotelera, un visionario al mando de Industrias Volkov, un consorcio en expansión que dominaba los sectores del lujo, la hostelería, la restauración y el turismo. Con sus hoteles de 5 estrellas, alta cocina, cruceros de lujo y eventos exclusivos, había forjado un imperio que muchos envidiaban y temían. Pero la historia de Nikolai Volkov no fue la de un ascenso continuo. Tras un sonoro escándalo financiero y una serie de decisiones empresariales desastrosas, se vio obligado a vender sus acciones y refugiarse en la sombra, lejos del escrutinio mediático y de los salones de lujo. Sus enemigos se alegraron de su caída, creyendo que el magnate era un vestigio del pasado, un recuerdo de un mundo ya desaparecido. Pero lo que no sabían era que los cimientos de su imperio seguían intactos, sus inversiones eran tan poderosas como siempre y sus acciones de artículos de lujo generaban miles de millones de rublos al año. Fue esta verdad oculta durante tanto tiempo, la que finalmente salió a la luz, como un rayo que cae sobre un gélido cielo invernal. Nikolai Volkov no solo se había retirado del mundo de los negocios, seguía siendo un importante inversor, un hombre cuyas redes de influencia e inversiones estratégicas se extendían mucho más allá de lo que muchos imaginaban. El Golden Eagle, el prestigioso restaurante que había dejado en manos de otros durante años, era en realidad solo una de sus muchas propiedades. Nunca había dejado de ser su verdadero dueño, utilizando testaferros y gerentes para preservar su anonimato. Pero ahora era el momento de reclamar lo que era suyo, de aclarar las cosas. Al día siguiente de la humillación pública que conmocionó a su institución, tuvo lugar una reunión inesperada en un hotel de lujo de la ciudad. Nikolai, ahora acompañado por varios de sus colaboradores de confianza y sus abogados especializados en casos complejos, había reservado una gran sala para un anuncio trascendental. Los empleados del Águila Dorada, ajenos a la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir,
fueron convocados a una reunión de emergencia. El ambiente era denso, una tensión palpable flotaba en el aire mientras todos se preparaban para escuchar las nuevas instrucciones. Andrei Petrov, aún imbuido de su propia superioridad, desconocía el papel que desempeñaría en esta situación. La puerta se abrió bruscamente. Nikolai Volkov entró en la sala con una confianza gélida. Vestido con un traje de alta costura, con la mirada fija y un porte imponente, emanaba una presencia inusual, casi magnética. El contraste con el hombre que había sido unos años antes, aquel atrapado en la red de sus propios errores, era sorprendente. Ahora era el amo indiscutible, no solo del restaurante, sino de un imperio, gran parte del cual permanecía invisible para el mundo. Caminó directo al podio, sin siquiera mirar a los empleados, quienes, sorprendidos e inquietos, se incorporaban nerviosos. «Soy Nikolai Volkov», dijo con voz tranquila pero firme, cada sílaba sonaba como una declaración. «El dueño de este establecimiento. Ayer me humillaron. No reaccioné en ese momento, pero eso no significa que lo haya olvidado». Hizo una pausa, fijando la mirada en Andrei un buen rato. «Andrei, creías que el poder provenía de tu puesto directivo, pero te equivocas. El poder proviene de quienes tienen las llaves, y yo todavía las tengo». Los rostros, previamente tensos, de los empleados se endurecieron aún más, con una mezcla de reconocimiento y miedo en sus miradas. Andrei, por su parte, se quedó paralizado, su antigua arrogancia se convirtió en una masa de confusión y vergüenza. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de su antiguo jefe. Nikolai, al ver su efecto, continuó sin pestañear. «Veo que has confundido mi paciencia con debilidad. Pero recuerda que la verdadera dignidad nunca necesita gritar, se impone. Este restaurante ya no estará dirigido por ignorantes ni jóvenes arrogantes. Si quieres quedarte aquí, tendrás que aprender a respetar, no solo a tus clientes, sino también a quienes hicieron posible tu presencia». Un silencio denso y opresivo invadió la sala. El tiempo pareció detenerse. Cada empleado sintió profundamente el impacto de las palabras de Nikolai. Fue una lección, no solo para Andrei, sino para todos ellos. Habían presenciado la humildad y el poder de un hombre que, sin un solo grito, podía conmover a todos aquellos que creían tener poder. 2 semanas después, despidieron a Andrei Petrov. Un nuevo gerente, Vladimir Ivanov, hombre experimentado y sereno, asumió el mando del restaurante. Su enfoque era radicalmente diferente al de Andrei, abogaba por una cultura de respeto mutuo y atención al detalle, y bajo su liderazgo, el Golden Eagle recuperó poco a poco su antigua gloria. El ambiente se transformó y los empleados, ahora más atentos y respetuosos, comenzaron a comprender los verdaderos cimientos del éxito de su establecimiento. Nikolai, aunque no intentó reclamar públicamente su liderazgo, se mantuvo como un observador vigilante. Vigilaba discretamente el restaurante, sin hacer declaraciones. Su regreso a la escena no fue una venganza brutal, sino una lección silenciosa de poder y dignidad. No necesitaba gobernar para demostrar su posición, su mera presencia bastaba para restablecer el equilibrio. A través de este episodio, Nikolai Volkov se convirtió en mucho más que un simple empresario, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Enseñó a una nueva generación de empleados y gerentes que no hay atajos para el respeto. Hay que ganarlo, cultivarlo y, a veces, esperar pacientemente el momento oportuno para recuperarlo. La paciencia y la dignidad pueden transformar la humillación en una victoria silenciosa.